genera las civilizaciones, las naciones, las culturas. Entonces la fiesta no es un invento de un gobernante ni de un rey, la fiesta es un invento de la gente. Bueno, la bahía de Cartagena fue muy importante como puerto que realmente servía de punto de encuentro de los diferentes circuitos de caminos con respecto a España. Circuitos que no solamente eran de tipo comercial, sino también cultural. La feria de galeones no solamente traía mercancías de España, sino que también en esos días era propiamente donde se realizaban las grandes fiestas, y eso permitía por lo menos una mezcla cultural, un sincretismo cultural entre lo que era el indígena con sus gaitas, el español con sus danzas y el africano. Por supuesto, esto creó unas manifestaciones danzarias y musicales, que es lo que va a enriquecer el crisol de lo que hoy llamamos el Caribe de Cartagena. El carnaval viene de una larga tradición occidental, con fiestas profanas que tenían en su proceso de ritualización festiva toda una ambientación agraria. Toda la simbología carnavalesca era la connotación a la carne. Por eso todos los carnavales tienen como límite el miércoles de ceniza. Africanos esclavizados se divertían y formaban una parodia burlesca a las cortes reales. Estaba el palco real escénico donde estaba la reina, los condes, el rey Congo, un teatro bufo. Estaba el matachín, que era el que le cumplía órdenes a la reina, y el matachín era el encargado de emitir los códigos y las leyes de la reina con relación a las fiestas. Pero en sí estos cabildos en la parte interior social era para ellos definir sus situaciones de funeraria, de bautismo, de matrimonio, y eso de alguna forma el colonialista, en este caso el español, se libraba pues de todo ese trabajo. Entonces, el sentido de la fiesta es construir unos imaginarios sociales e incluyentes para mirar desde la fiesta que la sociedad no es bueno que siga desarrollándose desde las exclusiones, desde las fragmentaciones sociales, porque a la postre el mundo festivo lo que busca es la cohesión social y la dinámica social, es cómo operan, cómo actúan, cómo se interrelacionan en una sociedad multicultural, diversa, y cómo negocia a partir de la interculturalidad. Las sociedades, cuando respetan las diferencias, crecen, se desarrollan y construyen convivencia armónica y saludable entre los gobernantes y los gobernados. De todo cabildo es embrionario todo carnaval. Se daba en el barrio de San Diego, que era la parte de los militares y de los virreyes, y estaban situados en las calles de Quero, la calle del Santísimo, y todo esto que vino de África, porque se da un fenómeno políglota, porque estas razas cada uno hablaban su idioma y los colonizadores los capturaban en ese sentido de diferentes razas para que no llegaran a conspirar ni a prepararle a algún atentado a ellos. Luego entonces acá se dio esto de muchas lenguas africanas en este episodio de Cartagena. En el caso de Getsemaní, pues
Yo puedo decirte que la Cartagena bulliciosa y multicolorina de hoy por hoy nace de este barrio, porque aquí es donde se concentra pues en sí la esencia de Cartagena. ¿Verdad? La aparición es lo mágico. Por eso, cuando descubren a Buciraco aquí, nos traen a la Virgen de la Candelaria, porque ya estaba el enfrentamiento entre lo católico y lo que pasaba en los cabildos, y la suben a la popa y tiran a Buciraco, y entonces la Virgen, pero no bastaba con eso, a la Virgen se la llevan para la calle de las Damas, y la Virgen desaparece de la casa donde la tenían y se aparece en la popa nuevamente. La aparición que genera la devoción, e inmediatamente Cartagena se vuelve devota de la Virgen de la Candelaria, y la Virgen de la Candelaria es patrona de Cartagena, ¿cierto? Y en ese momento hay uno de los primeros cambios de sentido fuertes que tiene la fiesta. Es que de los cabildos, o sea, del cabildo de negro, del sentido ese de goce, pasamos a otro sentido, que es el sentido de la fiesta de la Candelaria, que tiene que ver con la devoción, con las fiestas patronales. Y pues estas manifestaciones de los cabildos llegaban hasta la falda de la popa, y ahí era prácticamente el carnaval de Cartagena, que era el 2 de febrero. En relación con el barrio del Semaní, creo que tiene un espacio de privilegio, y ese espacio de privilegio de encuentro de la gente, donde la gente comparte sus semejanzas y también sus diferencias, es el espíritu festivo de la ciudad. El lugar de la fiesta sagrada, de las fiestas religiosas, patronales, y el otro lugar es el lugar de lo cívico, lo popular, manifestado en el momento de la independencia de Cartagena, ese 11 de noviembre. Entonces, el tejido festivo es el recogimiento de una realidad étnica, social, antropológica, política y cultural. En 1811, los Piñeres, Germán Piñeres y Gabriel Piñeres, que estaban siempre enfrentados a la clase dirigente cartagenera, son los que buscan una fecha para movilizar al barrio de Getsemaní y buscar la manera de que el cabildo, que todavía estaba a favor del rey, tratara de hacer la independencia absoluta. ¿Cuál era la posición de la élite de Cartagena? Autonomía, mayor presencia en las decisiones económicas y políticas. Eso no era lo que le interesaba a los sectores negros y mulatos. El problema central de ellos era el tema de la igualdad, cómo garantizar la igualdad. Y la igualdad se garantizaba a través de la ciudadanía. Como la ciudadanía fue negada en las Cortes de Cádiz, toman la decisión sectores negros y mulatos liderados por Pedro Romero, que su papel fue definitorio porque junto a los lanceros de Getsemaní, que fue una milicia de pardos que se configuró aquí en Cartagena, llegaron al arsenal, es decir, a la calle del arsenal donde está ahora, era donde se guardaban las municiones, las armas, se desplazaron hasta el Palacio de Gobierno y son ellos que en el marco de la reunión que está sosteniendo presionan al cabildo formado por unos señores comerciantes. Y estas clases populares toman las banderas, ellos son los que lideran la independencia, y hoy en día, para bien o para mal, un hecho irrefutable es que gracias al movimiento popular, Cartagena dio su grito de independencia. Y vino Morillo en 1815, 1816, ejecutó de una forma violenta a sus clases dirigentes, a los mejores de sus hijos. Aquí se perdió el liderazgo tremendamente. Y como Cartagena no fue un proceso militar, fue un proceso perfectamente intelectual. Cartagena no disponía de ejércitos y capacidad bélica para enfrentarse a lo que le puso España al frente, el señor Pablo Morillo, y una organización casi perfecta militar que trajo.
y la ciudad tuvo que soportar el sitio, prefirió morirse de hambre antes que entregar su gran tesoro, que era la república que había creado. Entonces la ciudad quedó convertida en un espacio fantasmal. Y esa radicalidad tiene que ver incluso con que esta independencia de Cartagena de 1811 construye una constitución política propia, que es la constitución de 1812, ¿verdad?, la cual le da un respaldo jurídico importante a la construcción o a la consolidación de ese proceso de construcción de independencia, de defender los valores de igualdad, ¿verdad?, de libertad y de fraternidad y del derecho de todos los seres humanos a tener acceso a la educación y a participar en la vida política y en la toma de decisiones de la nación. Estos eventos van a ser muy importantes y por eso el siglo XIX va a ser un siglo tan convulsionado, porque hay una movilización social y hay una movilización política muy fuerte. No en vano a Cartagena se le llama la ciudad heroica, justamente por todos los sucesos que esta ciudad atravesó durante el siglo XIX. Si hay una ciudad que pagó un costo altísimo por la independencia, fue Cartagena. De manera que esta ciudad duró 11 años en el proceso de independencia. Perdió lo más importante de su clase dirigente. Perdió lo más importante de su poder productivo. Perdió las mentes, la producción, y lo más grande que tenía la ciudad fue la ciudad que se sacrificó por Colombia. Lo paradójico de la fiesta del 11 de noviembre es que es una fiesta cívica conviviendo con una tradición mundana y de carnavales, que son dos conceptos antagónicos. Lo solemne es un concepto antagónico con el desfogue. El desfogue es el desorden, el desfogue es el caos creativo, ¿cierto? Sin embargo, la institucionalidad siempre estimuló la imposición de lo solemne, pero el pueblo en su sabiduría nunca se dejó y convivían, hasta la década del 60 convivían perfectamente. La institución y los religiosos que también participaban tenían sus eventos, la sesión solemne de la Academia de Historia, el Te Deum en la Catedral el 11 de noviembre a las 12 del día, la lectura del Acta de Independencia, y la gente andaba por ahí, pero ese era un rato. Los otros 3 días y medio era festejo colectivo, carnaval corrido, capuchón, puntapié y todo el mundo feliz y contento. Un tono cálido, amasado de gritos y de sol. Una estrofa negra, borracha de gaitas vagabundas y golpes dementes de tambor. El 11 de noviembre de 1811 es para los cartageneros, sobre todo, una fecha carnestoléndica. Ahí está el pecado, ahí está el placer, ahí está la dimensión de Artel como Dios negro en un palio con el torso desnudo, porque la desnudez es el nacimiento del cuerpo que se goza y se celebra. Pero paradójicamente, si bien es cierto, después de la firma del Acta de Independencia, todos los 11 de noviembre se hacían actos a partir de los cuales se trataba de rememorar esa efeméride o ese acontecimiento en Cartagena. No fue sino hasta el año de 1846, cuando las fiestas, por una disposición de la Cámara Provincial de Cartagena, se oficializan como fiestas. Tenemos que volver allá
a ese sentimiento, a revivir lo que esta gente, estos mayores nuestros hicieron, ponerlos en valor. Nuevamente mirar a estos mártires de la plaza del Camellón como lo que fueron, unas personas llenas de amor y que dieron por Cartagena el precio más alto, su vida. Desde ese año de 1846 empieza todo un debate de la organización de la fiesta, el significado del 11 de noviembre, cómo debía representarse el 11 de noviembre, y el debate es importante porque lo que circulaba en los textos de historia nacional era de que muchas de las efemérides locales, como la efeméride de Cartagena, eran consideradas a veces como sucesos antipatrióticos, porque decían de que Cartagena no se había vinculado a la Junta de Gobierno de Santa Fe, y eso había generado en el país la reconquista por parte de Pablo Morillo. Sin embargo, desde Cartagena empezó a construirse lo que pudiéramos denominar una contrahistoria, donde decían el primer grito de independencia absoluta en América Latina fue el 11 de noviembre, y en función de eso se organizaron los festejos. En función de eso va a surgir iniciativas desde las juntas de la fiesta por construir un camellón de los mártires, por empezar a resaltar la memoria oficial de los festejos. Entonces, esa historia está guardada debajo del camellón de los mártires, ¿no? Está guardada en las murallas de la ciudad, fueron las protagonistas, en cada casa, en el puerto de la ciudad, y sacarla y ponerla otra vez en valor, ¿no? Ser reconocida por toda la ciudadanía y comprendida en su real dimensión, puede ser un elemento de unión de la ciudad, un elemento de identidad de mucha fuerza, que se refleja en las fiestas del 11 de noviembre. Pues resulta de que en el centenario, la Academia Colombiana de Historia, en ese contexto donde la historia va a jugar un papel protagónico para ver cuáles son esos lazos que nos permiten pensarnos como comunidad, el problema de las fiestas de la independencia de Cartagena va a salir nuevamente, pero esta vez con un nuevo lenguaje. Y el lenguaje que se va a construir dentro del marco de la fiesta es que el acontecimiento de la independencia de Cartagena es un acontecimiento del orden nacional, y las fiestas van a entrar en un proceso de nacionalización. En esta conmemoración de los 100 años empezaban a las 5 de la mañana con un cañonazo en las murallas. Y ese cañonazo se repetía cada 10 minutos hasta las 7 de la mañana. Y eso lo hicieron durante 5 días que duraron esa fiesta. Y entonces por la noche el pueblo participaba,
las clases sociales altas, medianas y bajas unidas en esto. El ministro de Educación, Pedro María Carreño, saca una disposición educativa donde manda decir que en todas las escuelas oficiales de la República debían enseñarse el acta de la independencia de Cartagena en honor al recuerdo a los patricios cartageneros que dieron el primer grito de independencia absoluta en América Latina. Es decir, las efemérides locales encuentran un lugar nacional en el escenario de la memoria. Y ese monumento a la bandera era un obelisco con 2 o 3 niveles de cañones que mandaban un mensaje de para tú, y en la cúspide del obelisco la bandera. Y era la bandera, la cuadrilonga. Y el mensaje para quien ve ese monumento era que para tú llegar a esa bandera tienes que enfrentar esos 3 niveles de cañones que estaban protegiéndola en todas las direcciones. Para el 11 de noviembre de 1911, por ejemplo, en la Cámara de Representantes Nacional saca una comunicación en una de sus sesiones donde dice de que son los hombres de noviembre y no los hombres del julio, haciendo alusión al 20 de julio, los que empezaron a marcar los caminos de la independencia nacional. Pero al mismo tiempo, en Bogotá, ese 11 de noviembre se convoca un desfile patriótico en la Plaza de la Independencia para hacer honor a los festejos de Cartagena. En Medellín, la Sociedad Pedagógica organiza también festejos. En Santa Marta, que fue una ciudad realista en el siglo XIX, que defendió el realismo en los procesos de independencia, el Club de Tiro se articula también para hacer conmemoraciones en honor a la fiesta de la independencia. En Barranquilla se crea un parque, que es el Parque del 11 de noviembre, y una serie de ciudades empiezan a mandar telegramas a Cartagena en los cuales empiezan a decir de que reconocen la fecha del 11 de noviembre como, entre comillas, patrimonio de la nación. Una de las cosas importantes del patrimonio cultural inmaterial es la expresión festiva. En la expresión festiva hay gastronomía, en la expresión festiva hay manifestaciones culturales, en la expresión festiva está el patrimonio material, está la conmemoración de la memoria por los grandes héroes de la patria y los héroes populares, en este caso de Getsemaní, y que podamos decir la fiesta de independencia o las fiestas del 11 de noviembre son un patrimonio cultural inmaterial del mundo, de la humanidad o de Colombia, porque es que hay un espíritu festivo que está respaldado por una ciudadanía. Como muchas poblaciones que hacían parte de la antigua provincia de Cartagena, Turbaco, San Estanislao, Turbana, empiezan a asumir también el 11 de noviembre como la festividad. Las fiestas son la misma sociedad en su totalidad. Por tanto, todos los habitantes de una ciudad construyen ciudadanía también a partir del mundo festivo. Porque la construcción ciudadana no es eminentemente política, es eminentemente hogareña. Estos ritos y estos mitos tienen una forma y un contenido. ¿Cómo los hacemos? Y si no tenemos esta unión como pueblo, como las confederaciones antiguas, y regresamos al origen, a esos rituales agrarios, y dentro de esa manifestación se escondieron los rituales de indios y de negros. Si no podemos manifestarlos y si esas fiestas no las recuperamos, ¿cómo nos unimos los unos con los otros para armar una comparsa y para poder vivir? El símbolo más importante de la fiesta tiene que ser la presencia de nuestra carne.
para el año 1934 se inaugura el muelle de Manga. Entonces, dos empresarios cartageneros, Daniel Lemaitre Tono, entonces él y Ernesto Carlos Martelo Jiménez se idearon el concurso nacional de belleza, pensando en términos empresariales, económicos y turísticos. Entonces, el escenario festivo de Cartagena era una buena vitrina para el proyecto empresarial que ellos tenían. Desde ahí se incorporan hasta la fecha presente a las fiestas novembrinas. Y que tenía que ver con darle, digámoslo así, cierto desarrollo al turismo en la ciudad y aprovechar los cruceros que venían de Estados Unidos y por la época de invierno. Los reinados están desde la matria, es decir, el reinado nace como rey de burlas para burlarse del poder, ¿verdad? Los reinados están en todos los momentos de la historia, no solo de nuestras fiestas, sino de todas las fiestas de la humanidad. Hay reinados. Los reinados son el rey de burla y va creciendo, y cada pueblo le da sentido. El Ministerio de Cultura hizo un estudio, una encuesta en Colombia para consultar cuál era el evento cultural más querido y más importante de los colombianos. La gente dijo Concurso Nacional de Belleza por encima del Carnaval de Barranquilla. El Concurso Nacional de Belleza, sea elitista o no, participa y ha participado en un proceso de fiestas. ¿Y acaso la revuelta novembrina de la independencia no participaron los sectores de la élite? En una sociedad pluricultural hay que saber negociar y no pretender eliminar de un solo tajo al otro actor porque yo no lo comparto. Tenemos que buscar lo que nos une y ello está en esas fiestas que celebrábamos, que era lo que las movía. Era el sentido del amor a la patria, el amor al suelo, al sacrificio de los mayores en pro de esta libertad que hoy tenemos. La gran tragedia, la gran crisis social, la gran crisis del gobierno se refleja y se reproduce en la fiesta, porque la fiesta es un retrato, una caricatura de lo social. Creo que los eventos del 11 de noviembre que han quedado para la posteridad de la ciudad y que hoy los conmemoramos o los celebramos en nuestras fiestas del 11 de noviembre, quizás muchos cartageneros no conocen o no se han acercado muy de cerca a qué es lo que se conmemora, pues decirles que lo que conmemoramos es nada más y nada menos que la posibilidad de construir un nuevo proyecto de ciudad, un nuevo proyecto de nación, libres, ¿verdad? Con posibilidades de igualdad en todos los sentidos sociales, políticos y culturales, y creo que esa es una oportunidad de reivindicación para seguir pensando en luchar por una ciudad más justa. O sea, que podamos entender que cada baile de esos tiene mártires, tiene personas, o sea, es el fruto de la celebración, la conmemoración de un acontecimiento mundial, de un ejemplo de sociedad que deberíamos volver a tener. Tenemos que volver a esa simbología que representaban nuestras fiestas, donde iba adelante la libertad, representada por una niñita hermosamente vestida y adornada con flores.
y que nosotros podamos volver a sentir, a respirar ese aroma de ese orgullo de ser parte por descendencia o por adopción de lo que representa para la historia de Colombia Cartagena y su gente.